Sigue. Y que os apartéis de ellos. ¿De quién tenemos que apartarnos? De los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Apartáis de ellos. Y entonces, ¿por qué ahora hay sacerdotes que dicen, ¿para qué apartarnos de ellos? Eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. No, que os apartéis de ellos. Pero ¿por qué, Padre, si es el mismo Dios y la misma Biblia? Aquí viene la respuesta. Porque tales Porque esos tales que están en contra de la doctrina, Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le reprendió. Jesús le reprendió. Cuando nosotros vemos a alguien que está en contra de la doctrina de Cristo, hay que reprenderlo. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El que no trae la doctrina de Cristo, el que está en contra de la doctrina de Cristo, ¿qué hay que decirle? Cállate, ¿Qué hay que decirle al que no traiga la doctrina de Cristo? cállate Cállate. y sal de él. Porque el diablo está metido en esa persona, estorbando la obra de salvación. Porque Cristo dijo, van a ir a enseñar lo que yo les he mandado a ustedes. El que crea se salvará. Y el diablo dice, pues yo no quiero que la gente se salve. Entonces voy a cambiarle la doctrina. Y por eso usted verá que el trabajo de los protestantes es cambiar la doctrina. Por ejemplo, la doctrina es que Cristo le dio a los apóstoles, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y los protestantes, no, eso es mentira. Vamos a comer galletas con Coca-Cola. Jesús le dijo, a quien ustedes perdonen los pecados le quedan para que el alma limpia pueda volar al cielo. Y dicen los protestantes, no se confiesen, eso es mentira. Mejor que confiesen en la pata de un palo directamente con Dios. En contra de la doctrina. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Callarnos? No tenemos que callarnos. Jesús no se calló. Jesús más bien le dijo, cállate y sal de él. Sigue. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando ¿Cómo lo sacudió? con violencia. El diablo le da furia. ¿No han visto los protestantes? Ahorita estamos en vivo, ¿sí? ¿Cuánto tenemos ahorita en vivo? ¿Ah? 2700 y pico. Ahora pregunto, si quieren lean los mensajes que están ahí, para que vean los insultos de los protestantes, la violencia de los protestantes, porque les canto la verdad y porque les predico la doctrina de Cristo. Rechinan los dientes de rabia. El diablo entonces con violencia, otra vez. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él. Cuando se predica la doctrina, el diablo tiene que huir. Se vuelve violento. ¿Cuántos de ustedes que me siguen a través de las redes y a lo mejor aquí, antes se ponían bravos conmigo cuando yo les predicaba? Ustedes, no, algunos que eran evangélicos, de los que nos siguen a través de las redes sociales, y se ponían bravos conmigo y después se convirtieron, porque muchos me han dado testimonio. Con violencia eran contra mí, pero luego el diablo salió y se fue y volvieron a la iglesia católica. Se liberaron. Cuando se predica la doctrina, ese es el trabajo de la iglesia, predicar la doctrina de Cristo. Ojo, y la iglesia tiene que cuidar para que nadie venga a cambiar la doctrina. San Pablo era obispo. ¿Cómo es? Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Timoteo era obispo. Y a ver, y miren la tarea del obispo. ¿Por qué el obispo es el encargado en la diócesis de la doctrina? Pongan cuidado. ¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3? La iglesia no solamente debe enseñar la doctrina, debe cuidar para que nadie cambie la doctrina. Escuchen. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases. Como él era obispo, daba órdenes, mandaba, para que mandase, atención, A algunos
que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la tarea del obispo? Estar pendiente, porque hay algunos que quieren enseñar Diferente doctrina. y le dice entonces Pablo a Timoteo desde en Éfeso para que enseñase o mandases a algunos que no enseñen, Diferente doctrina. que no enseñen. Diferente doctrina. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar en el camino de la vida? Mucha gente enseñando diferentes doctrinas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? Que no se debe enseñar diferente doctrina. O sea que usted y yo tenemos que analizar, por ejemplo, cuando llegue una persona a la casa a evangelizar con la Biblia debajo del brazo. Hermano, vengo a predicarle la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida, dice Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Si usted no la escucha es porque no es de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Conviértete, hermano. Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él. Y si usted no se convierte, va para el infierno. Entonces usted lo primero que tiene que decir: ¿a qué iglesia pertenece? ¿Qué doctrina traes? Yo soy testigo de Jehová. Bienvenido. ¿Quiere tomarse un cafecito? ¿Quiere pan? ¿Quiere desayuno? ¿Almuerzo? ¿Qué? No vengo a predicar la palabra de Dios. No, tú traes otra doctrina. Y dice Pablo a Timoteo que no hay que enseñar diferente doctrina. Tenemos que mantener la doctrina. Padre, pero es el mismo Dios. Ya va, que aquí no está hablando de que sea el mismo Dios. Aquí está hablando de la doctrina. ¿Cuál es el error? Que la gente dice, es el mismo Dios en la misma Biblia. Pero es que los apóstoles no estaban mirando si era el mismo Dios en la misma Biblia. Los apóstoles estaban mirando era, ¿qué doctrina trae? Y el católico tiene que quitarse esa mentira que le metieron en la cabeza. Es que es el mismo Dios en la misma Biblia. ¿Quieren darse cuenta que no es el mismo Dios? Pregunto. ¿Saben que los testigos de Jehová qué opinan de Cristo? ¿Quién es Cristo? Para ustedes, ¿quién es Cristo? Dios. Para los testigos de Jehová, ¿quién es Cristo? Un superhombre. Jesucristo no es Dios, es un superhombre, no es Dios. Pregunto, ¿es el mismo Dios el de los testigos de Jehová que el de nosotros? Entonces no me caigan a mentiras. Los pentecostales unidos. Para nosotros Dios es Padre, Hijo y Espíritu. 3 personas, un solo. Y para los pentecostales unidos, solo Jesús. El Padre es mentira, invento de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo es invento de la Iglesia Católica. Eso no existe. Esos son títulos. ¿Es el mismo? ¿Es la misma Biblia? Tan sencillo como saber que la de ellos tiene 66 libros y la de nosotros 73. Es como si yo la agarrara, usted tiene 73 dólares y yo tengo 66. Y yo le digo, deme los suyos y yo le doy los míos. Los míos son 66, los suyos son 73. Eso es lo mismo, venga para acá. ¿Lo estoy engañando o no? Sí, y el ignorante pues dice así, cambiemos. Pero el que sabe de plata dice, no, me está engañando. Usted me está dando 66 y yo le estoy dando 73. No es lo mismo. Entonces, oye, nos están engañando. Entonces decimos, es que es el mismo Dios. Es la misma Biblia. Vamos, hay unos que creen en el mismo Dios que nosotros. Eso es verdad. Pero, a ver, pregunto. ¿Y los apóstoles qué nos decían? Que cuando alguien viniera a predicarnos teníamos que ver si era el mismo Dios o teníamos que ver la doctrina. Le voy a demostrar que la Biblia dice que los apóstoles estaban pendientes de la doctrina. Otra vez ese pedacito. Otra vez el mismo pedacito que estábamos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tarea de los obispos y también de los sacerdotes. Pero bueno, si no vamos a permitir que los otros enseñen otra doctrina, tenemos que enseñar nosotros la doctrina de Cristo. Pero en Venezuela dicen ni lavan ni prestan la lavadora. No puede ser. Sigue. Ni presten atención a fábulas. Mire. Eso que vienen con otra doctrina, ¿cómo lo llama la Biblia? Fábulas, cuentos de viejas. Y genealogías interminables que acarrean disputas. Disputas. Lo que hacen es venir a sembrar disputas.
más bien que edificación de Dios, Eso no edifica. Si no trae la doctrina de Cristo, ¿para qué sirve? que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el encargo que le da a Timoteo. La doctrina. Y mire cómo San Pablo le dice a los romanos, Romanos 16, 17. A ver si San Pablo decía, al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. Católicos, ustedes tienen que ser tolerantes. Ustedes tienen que tener caridad con el pobre diablito que se le mete a unas personas y está en contra de la doctrina. Deben tener caridad, ¿para qué lo sacan? A ver, ¿qué dice Romanos 16, 17? Mas os ruego, Con Lupita. mas os ruego, ¿Saben lo que significa eso? Les suplico, les ruego, les encargo. ¿Qué quieren que haga? ¿Que le besen los pies para que lo hagan? Otra vez. mas os ruego, ¿Cuál es el ruego de Dios a través de San Pablo? hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Que tengan ojo pelado con la gente que viene en contra de la doctrina y ponen tropiezo. ¿Cómo es otra vez? Y que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Las sectas que causan? Divisiones. Y la división no es de Dios. Causan divisiones Y tropiezos y tropiezo. en contra de la doctrina. Porque la doctrina, la enseñanza de Cristo, para el que crea, salvación. El que crea se salvará. Entonces el diablo pone tropiezos contra la doctrina. Sigue. Que vosotros habéis aprendido, Que se nos enseñó a través de los apóstoles a lo largo de 2000 años. Los protestantes nacieron ayer con Martín Lutero. Cumplieron hace poco 500 años. La Iglesia Católica viene desde Cristo. Pruebas tenemos. Por ejemplo, ¿quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Los protestantes cargan la Biblia, pero no saben quién la hizo. La Iglesia Católica la hizo el Papa San Damaso I en el año 382. ¿Por qué no la hicieron los protestantes? Porque no existían. Porque no existían. Así de sencillo. Sigue. y que os apartéis de ellos, ¿De quién tenemos que apartarnos? De los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? apartáis de ellos. Y entonces, ¿por qué ahora hay sacerdotes que dicen, ¿para qué apartarnos de ellos? Eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. No, que os apartéis de ellos. Pero ¿por qué, Padre, si es el mismo Dios y la misma Biblia? Aquí viene la respuesta. Porque tales Porque esos tales que están en contra de la doctrina, Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. eso no lo escribí yo. Yo no había nacido en ese tiempo. Yo nací en el 2000. Saquen la cuenta cuánto yo tengo. Queridos hermanos, que se aparten de ellos. ¿Por qué tenemos que apartarnos de ellos? Porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pero son cristianos evangélicos. Sí, son cristianos, son bautizados. Son evangélicos, cargan el evangelio. Pero no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están en contra de la doctrina. Pero a nosotros no nos enseñaron eso. A nosotros nos enseñaron es el mismo Dios, la misma Biblia. Al fin y al cabo todos vamos para donde Dios y es el mismo Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Más todavía. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Advertencia. Solo tiene un capítulo. Segunda carta de Juan. Solo tiene un capítulo. Oye, y en ese capítulo, escribió ese capítulo para decirnos a nosotros y a los cristianos de todos los tiempos, cuidado, cuidado con los que traen doctrinas falsas. Cuidado. No digan que es el mismo Dios. Miren la doctrina. Va. Cualquiera que se extravía ¿Saben lo que significa extraviarse? ¿Alguna vez se pierde, verdad? Perderse. ¿Nunca se han perdido en la montaña? ¿O se han extraviado de camino? Bueno, cualquiera que se extravía. ¿Qué es extraviarse? Los protestantes dicen extraviarse es
irse a fumar droga, eso es verdad. Es robar también. Pero extraviarse, pongan cuidado lo que dice la Biblia. Otra vez. Cualquiera que se extravía, ¿Qué será? ¿Cómo se extravía uno? ¿Cómo se pierde uno? Atención, la lupa. ¿Cómo se pierde uno? Epa, estoy leyendo de la Biblia. Reina Valera, aunque le quitaron. Pregúntense algún día por qué los protestantes le quitaron sabiduría. Y al quitarle sabiduría, se quedaron sin sabiduría. Va, escuche. Que el mundo entero sepa, según la Biblia, cómo se extravían las personas. Cómo se pierden del camino de Dios. Ustedes dijeron que creían lo que decía la Biblia, ¿no? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver, otra vez. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. ¿Qué es extraviarse? No permanecer en la doctrina. Cambiar la doctrina. Repítalo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Perseverar en la doctrina o cambiar de doctrina? El que cambia de doctrina se extravía. Es un pecado. Y los protestantes lo ven como un negocio, como un juego. Por eso hoy día hay miles de sectas. Cada uno dice, yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor. El Señor me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia. Y ese día comencé a fundar una nueva iglesia. Así no es. Otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. Y no persevera en la doctrina. Atención, atención. Escuche lo que viene. De Cristo. La doctrina de Cristo. Enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Atención, atención. No tiene a Dios. ¿Ah? No tiene a Dios. ¿Qué? No tiene a Dios. ¿Se quieren meter a protestantes? Cualquiera que se extravía de la doctrina no tiene a Dios, aunque sea pastor evangélico. Oye, si no está en la Biblia, ojo, y San Juan escribió esa carta, un capítulo, para decirnos eso. Ah, bárbaro. ¿Será importante o no? Importantísimo. Para él era tan importante que escribió una carta de un capítulo para decirnos a nosotros eso. Y que los católicos no hagan caso a eso. Y que digan, ese es el mismo Dios. Es que ellos también traen a Dios. Ellos también nos llevan a Dios. San Juan dice, error, 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 error. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. ¿Sabe qué es perseverar? Perseverar es que yo recibí de mi mamá lo que mi mamá recibió de mi abuela, lo que mi abuela recibió de mi tatarabuela de bisabuela y hasta llegar a los apóstoles. ¿Me captan o no me captan? ¿Saben qué es no perseverar? Mi abuela era católica, mi tatarabuela era católica, católica, pero yo ahora me convierto en evangélica. Eso significa no perseverar en la doctrina. ¿Pero qué dicen ellos? Nosotros sí tenemos a Dios, aleluya, gloria al Señor, y lo tenemos agarrado por la chiva. ¿Y qué dice la Biblia? Repítalo, Padre. Cualquiera. No me importa quién sea. Cualquiera. Aunque sea pastor. Cualquiera. Aunque sea profeta. Cualquiera. Evangelista, a mí qué me importa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿No les dice nada? A mí me dice mucho. A mí me impacta. Yo lo creo. Y porque lo creo, lo grito a los cuatro vientos. Si esto no es palabra de Dios, que cualquiera de ustedes o el obispo o cualquier cura en el mundo me diga que eso no es palabra de Dios. Que eso no es verdad. ¿Qué hacemos?
Si precisamente para eso dejó la iglesia, para que llevara el evangelio, lo que Cristo había enseñado, y los apóstoles con el tiempo escribieron lo que Cristo enseñó y lo dejaron registrado. Eso viene desde los apóstoles. Ya la advertencia que Dios nos daba, mirando hacia el futuro cuando llegaran las sectas protestantes. Y ahora llegan las sectas protestantes y nos agarra desprevenidos. ¿Cuántos católicos se están metiendo evangélicos? Léalo por última vez, padre, y sigue. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aunque él diga que tiene a Dios agarrado por la chiva. El que persevera, El que persevera, el que no se sale, el que se mantiene católico toda la vida porque esa fue la iglesia que fundó Cristo. en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se quieren meter a protestantes? El problema es de ustedes. Pero mi trabajo es mostrarles con la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, lo que dice Dios. Ajá, padre. ¿Y entonces qué hacemos nosotros cuando esa gente venga a visitarnos? Que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, yo no. Que lo diga la Biblia. Si alguno viene a vosotros, Sea la suegra, sea el novio, sea su madre que se metió en evangélica y después llega a convertirla a usted, sea quien sea. ¿Otra vez? si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Ah? Ni le diga, No. Repítalo. no lo recibáis en casa. ¿Qué? Si alguno, No. si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Será que los católicos hacen caso a esta palabra? No, los católicos dicen, yo en mi casa recibo al que llegue. Al que sea. ¿Sabe quién dice eso? Las prostitutas. Salga el uno y entre el otro. Yo recibo al que llegue. Los católicos nos hemos prostituido en la doctrina. Cualquiera que llegue. Y dice la Biblia, no, así no es. Porque si algo tenemos que cuidar, y para eso existe el magisterio de la iglesia, para cuidar la doctrina. Miren, sin el permiso del obispo David, yo no hubiese podido entrar aquí. Tengo que tener el permiso firmado por él. Porque él es el guardián de la doctrina de su diócesis. Y él tiene que responderle a Dios. Y por eso yo lo felicito. Yo me quito el sombrero, aunque no lo traje, pero me quito el sombrero ante el obispo. Un aplauso fuerte para el obispo. Porque él está deseoso de que ustedes conozcan la doctrina. Y él se hace presente para no actuar por oídas, sino que él es capaz de escuchar al Padre Toro y ver qué predica. Y a ver si predica con la palabra o no. A ver si se sale de la doctrina de la iglesia o no. Entonces, el obispo es el encargado de la doctrina en su diócesis. Yo siendo sacerdote, incluso misionero de la misericordia, enviado por el Papa, por el mundo entero, hasta los confines de la tierra a predicar la palabra de Dios, si él no me da permiso, no puedo entrar. Porque él es el guardián de la doctrina. Pero así como él es guardián de la doctrina, en mí que soy sacerdote, y me puede decir, no quiero que vaya a mi diócesis, también tiene que ser guardián de la doctrina y decirle a los católicos, cuidado con la doctrina de los testigos de Jehová, cuidado con la doctrina de los pentecostales, cuidado con la doctrina de los evangélicos, porque debo decirles que hay obispos que le dicen al Padre Toro, no puede entrar a mi diócesis, pero a los evangélicos sí pueden entrar, los testigos de Jehová sí pueden entrar, los mormones sí pueden entrar, los adventistas sí pueden entrar, todo menos el Padre Toro. Guardián de la doctrina, tendrán que entregarle cuentas a Dios.
Porque el trabajo del obispo es ser guardián de la doctrina. Y ese es el evangelio de Cristo para salvación de las almas. Y tenemos que nosotros no solamente creerlo, vivirlo, sino que además tenemos que sentirnos orgullosos de ese evangelio y no avergonzarnos de la doctrina. Y no tener miedo de la doctrina. Cuando llegué mucho me decía, padre, ahora cuando he visto sus videos, ahora he aprendido a defender mi fe. Eso me llena el corazón. Y ahorita si hay algún un testimonio por ahí, puede pasar ahorita, yo le digo cuándo, pasa y nos dice el testimonio, o si quiere pasa un momentico uno por aquí, alguien que quiera, me dice, padre, con su video, cómo es su testimonio cortico, y lo podemos dejar para que dé el testimonio delante del mundo entero. A través de la predicación, su fe se ha fortalecido. Y no debe avergonzarse, pase por aquí, doy la vuelta. Y no debe avergonzarse del evangelio. Miren, se lo voy a mostrar en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Cristo deja su evangelio, su enseñanza, su doctrina. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de esa doctrina, de ese evangelio, y proclamarlo, no tener miedo, no avergonzarnos, porque los católicos se avergüenzan. Y llega un protestante y no sabe cómo defenderse. Escuche lo que dice Pablo a los romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Escucharon? ¿Qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y tengo que predicar el evangelio a diestra y siniestra. Y el Papa me ha dado ese mandato. Hasta los confines de la tierra. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no me avergüenzo del evangelio? Y lo expongo donde sea, delante de quien sea. ¿Por qué? Escuche. Porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Y para dónde nos lleva ese evangelio? Para salvación. ¿Para dónde nos lleva el evangelio? Para salvación. Entonces yo tengo que predicarles el evangelio y no avergonzarme del evangelio, porque es poder de Dios que los puede salvar a ustedes. ¿Me comprenden por qué lo hago? Y aquí tengo los padres testigos. Casi que no venimos porque estaba grave. Grave. Muy grave. Y me propusieron cancelar la actividad y no venir. Y yo dije, pues vamos para allá. Si me muero en el camino, no me lleven para Venezuela, me quedo allá. Me entierran aquí. No lo dije, pero lo pensé. Pero luego, un amigo mío, el padre José María, me dijo, padre, llevo 4 rosarios por usted para que se mejore. Y yo dije, bueno, está bien. Y por el camino, cuando ya veníamos llegando, él se enfermó, yo me curé. El padre muy, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo se llama? ¿Muy qué? Solidario. Muy solidario. El padre muy solidario. Sí, iba botando las tripas por el camino. Pero yo me sentí mejor. Entonces él me ayudó a cargar la cruz. Un buen cirineo. Gracias al padre José María, porque compartió conmigo mi dolor. Entonces por eso estoy aquí.